¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche sin poder volver a dormir? En la Edad Media, eso era completamente habitual. En aquella época, no existía la idea de dormir 8 horas seguidas. En su lugar, muchas personas seguían un patrón, conocido como sueño bifásico. Al anochecer, las familias se acostaban tras unas pocas horas de actividad vespertina. Luego dormían durante unas 4 horas, se despertaban durante 1 o 2 horas y después volvían a dormir hasta el amanecer. Este tiempo entre sueños no se percibía como un problema, sino como un momento útil para reflexionar, rezar, conversar o hacer tareas tranquilas. En hogares humildes, se hablaba en voz baja o se aprovechaba la calma. En los monasterios, era costumbre dedicar este intervalo a oraciones nocturnas. También hay registros de panaderos que utilizaban esas horas para comenzar sus labores, preparando las masas. No se trataba de una costumbre exclusiva de las clases trabajadoras. Comerciantes y nobles también ajustaban sus actividades a este ritmo. Las crónicas de la época muestran que este momento intermedio era considerado valioso, tanto espiritual como creativamente. Curiosamente, en estudios modernos donde se eliminó la luz artificial, los participantes retomaron este patrón de sueño bifásico de manera natural. Esto sugiere que el cuerpo humano todavía reconoce este ritmo. La rutina nocturna medieval ofrecía descanso profundo y un espacio de calma, algo que parece haberse perdido en el mundo actual lleno de estímulos. Uno de los grandes aliados del descanso medieval era la oscuridad completa. A diferencia del entorno moderno, donde la noche suele estar iluminada por farolas, pantallas o dispositivos electrónicos, en el mundo medieval predominaba la penumbra total. Solo se usaban algunas velas, con mucha moderación, debido a su alto costo. Esta oscuridad favorecía la producción natural de melatonina, la hormona que regula el sueño. Hoy sabemos que la luz artificial puede reducir su producción significativamente. Los médicos de la época, aunque no conocían estos procesos biológicos, recomendaban mantener las habitaciones a oscuras para dormir mejor. En los monasterios, incluso había encargados de vigilar que ninguna luz alterara el ambiente nocturno. Algunas ciudades tenían normas para limitar el uso de iluminación por la noche, protegiendo así el descanso de sus habitantes. En ese silencio y oscuridad, las personas desarrollaban una aguda percepción. Se aprendía a reconocer a los vecinos por el sonido de sus pasos o el tono de su voz. Los vigilantes nocturnos podían calcular la hora por el canto de los pájaros. En ese entorno, cuerpo y mente encontraban una serenidad difícil de experimentar hoy. Dormir en completa oscuridad no solo era una necesidad práctica, sino también una fuente de bienestar profundo. Compartir cama era otra práctica común que favorecía el descanso. En nuestros días, la idea de dormir junto a personas desconocidas puede parecer inusual, pero en la Edad Media era algo cotidiano. Viajeros, peregrinos o huéspedes de posadas compartían cama para aprovechar el espacio y conservar el calor corporal, muy necesario en hogares sin calefacción. En monasterios, los religiosos dormían de 2 o 3 por cama, siguiendo normas de respeto. En hogares familiares, era normal que varios hermanos durmieran juntos, y las camas, en casas acomodadas, podían medir más de 2 metros de ancho. Además de conservar el calor, esta costumbre creaba un entorno de seguridad y cercanía. Durante las horas de vigilia entre sueños, se mantenían conversaciones, se resolvían asuntos familiares o incluso se hablaba de negocios. Existen documentos legales que dan validez a testimonios surgidos en una cama compartida. Dormir en compañía, lejos de ser incómodo, reforzaba los lazos sociales. La cama medieval también tenía sus propias virtudes. Aunque no eran como las camas actuales, ofrecían más confort del que imaginamos. Muchas personas dormían sobre sacos de paja colocados en estructuras de madera. Cambiar la paja con regularidad mantenía la cama fresca, firme y ventilada. En casas nobles o monasterios, este cambio podía hacerse cada estación. Además, se colocaban capas de paja con distintas densidades para adaptar la firmeza. También se añadían hierbas como lavanda o menta para aromatizar y repeler insectos. Estas hierbas ayudaban a relajar el cuerpo y mejorar el sueño. El diseño sencillo de estas camas favorecía una buena postura. De hecho, hay menos registros históricos de dolores crónicos de espalda en comparación con la actualidad.
Aunque existían colchones de plumas, muchas personas preferían la paja por ser más práctica y fácil de mantener. Todo esto contribuía a un descanso natural sin complicaciones. En cuanto al despertar, era un proceso mucho más amable. En lugar de despertarse con sonidos intensos, las personas se levantaban con la luz del sol, el canto de los gallos o el toque de las campanas. El cuerpo humano, sincronizado con la luz natural, encontraba así un despertar progresivo y sin sobresaltos. Algunos monasterios tenían métodos para facilitar un despertar tranquilo, como encender velas o susurrar oraciones. Además, los horarios laborales eran flexibles y se adaptaban a las estaciones. En invierno era común empezar más tarde, cuando el día ya había aclarado. Esta forma de comenzar el día favorecía un estado mental más sereno y descansado. Dormir y despertarse al ritmo de la naturaleza ayudaba a reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Las plantas medicinales también jugaban un papel clave en el descanso. Sin suplementos artificiales, las personas confiaban en hierbas, como la manzanilla, la valeriana, el lúpulo y la lavanda. Se usaban en infusiones, en saquitos dentro de las almohadas o como elementos aromáticos bajo la cama. Estas prácticas naturales favorecían un descanso reparador y sin efectos adversos. En hospitales se utilizaban ciertas plantas para ambientar las salas de recuperación, como la menta para refrescar o la lavanda para relajar. También se aplicaban rituales sencillos, como baños de pies con agua de hierbas o el uso de ramos aromáticos para alejar malos sueños. Estas tradiciones conectaban a las personas con la naturaleza y les ayudaban a descansar de forma armoniosa. La alimentación también tenía un rol importante en el descanso. En general, la última comida del día se tomaba temprano, antes del anochecer. Cocinar o comer de noche era poco habitual. Esta práctica evitaba la digestión pesada durante la noche y promovía un sueño más profundo. Los médicos de la época advertían que cenar tarde podía afectar la calidad del descanso. Por eso, el patrón habitual era una comida principal, al mediodía, una cena ligera al atardecer y luego ayuno hasta el día siguiente. Las rutinas de alimentación estaban conectadas al ritmo natural de la vida diaria. Incluso los animales marcaban el fin de la jornada. Cuando el ganado descansaba, las personas también lo hacían. Este enfoque simple favorecía un metabolismo equilibrado y un descanso saludable. La vida activa también influía de forma positiva en el sueño. En la Edad Media, el sedentarismo era poco común. Las personas caminaban, trabajaban con las manos, cargaban objetos o cuidaban animales. Los niños también ayudaban en tareas diarias desde temprana edad. Este movimiento constante no se hacía con fines deportivos, sino como parte del día a día. Sin necesidad de ejercicios planificados, el cuerpo se cansaba de forma natural. Esto favorecía la producción de hormonas del sueño, mejoraba la circulación y ayudaba a regular el apetito. La conexión diaria con el entorno, el trabajo y el movimiento físico generaba una necesidad real de descanso al final del día. Por eso, dormir no era una lucha, sino una respuesta natural a la actividad. Pero quizás el mayor secreto medieval para dormir bien no era físico, sino mental. Las personas no se obsesionaban con dormir, no contaban horas, ni analizaban ciclos, ni seguían rutinas estrictas. Simplemente se dormían cuando tenían sueño, sin presión. Dormir no era visto como un objetivo, sino como parte de la vida cotidiana. Los textos antiguos muestran más quejas por dormir de más que por no poder dormir. Los posaderos, por ejemplo, se quejaban de clientes que dormían hasta tarde y se perdían el desayuno. No había obsesión con el descanso perfecto, y esa actitud despreocupada ayudaba a descansar mejor. Hoy, al preocuparnos tanto por dormir bien, generamos ansiedad que dificulta el sueño. Tal vez la lección más valiosa sea esa: vivir de forma más equilibrada, sin presión, permite que el descanso llegue solo. En resumen, el descanso en la Edad Media no era perfecto, pero sí más natural. Se adaptaba a los ciclos del día, a la actividad física, a la alimentación y a la oscuridad. Dormían en camas sencillas, en compañía, sin luces ni interrupciones tecnológicas. El sueño llegaba cuando tenía que llegar. Despertar en mitad de la noche no era una anomalía, sino una oportunidad de calma.
El calor humano, la oscuridad y la rutina diaria creaban un entorno propicio para el descanso profundo. Y lo más importante, no existía ansiedad por dormir bien. Quizás ese sea el mayor secreto del sueño medieval. Vivir en armonía con el entorno, sin obsesiones, sin complicaciones. Porque a veces, para descansar mejor, no hay que hacer más, sino menos.